Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿cómo le llamas a este año? Tenemos la tendencia de llamar a nuestra vida, a la etapa que estamos viviendo conforme lo que nos está sucediendo. Hay quienes le llaman año de bancarrota, otros le llaman año de enfermedad, otros lo bautizan como año de pérdidas, en fin. Tenemos esa tendencia y aunque parece ser algo natural y humano, tiene ciertas implicaciones espirituales tan importantes que creo yo debiéramos de pensarlo mejor y no estar llamando al tiempo, a la vida, a las etapas conforme a lo que estemos viviendo. Si lo pensamos bien espiritualmente, no tiene ningún sentido llamarle de determinada manera negativa a nuestra vida solo por lo que estamos viviendo. Una cosa es tener problemas en un área de la vida y tener alguna lucha, alguna adversidad en algún aspecto de la vida, y otra cosa es llamarle así a la vida. Mi vida es un desastre, mi vida es solo pobreza, mi vida solo es pérdidas. Así es que por eso nuestro tema y por eso la pregunta, ¿cómo le llamas a este año? Y mira qué interesante ejemplo en las Escrituras, en el libro de Ezequiel capítulo 40, versículo 1, miren qué interesante, cómo comienza a escribir. En el año 25 de nuestro cautiverio. Saben, hay formas de llamar a las cosas y formas de llamarlas. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. ¿Sabe qué pasó aquí? El profeta está valorando los acontecimientos históricos que les han sobrevenido como pueblo, y mire que así somos con lo malo. Digo porque es el año de cautiverio, y con lo malo, o mejor dicho, lo malo lo recordamos con lujo de detalles. Mire, el año de nuestro cautiverio fue al principio del año, fue a los 10 días del mes, fue a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada. Así somos. De lo bueno no nos acordamos de los detalles, pero de lo malo, ¿qué será? ¿Por qué somos así los humanos que le ponemos tanto recuerdo de manera tan detallada a etapas malas que, hombre, amigos, etapas malas las vivimos todos. Etapas malas las pasamos todos. Mire cómo él describe ese año, el año 25 de su cautiverio. Yo quiero llamarle el año de mi esperanza en Dios. Yo quiero llamarle el año de cumplimientos. Yo quiero llamarle el año de renuevos. Yo quiero llamarle el año de nuevos diseños en Dios. ¿Por qué tengo que llamarle el año de mi enfermedad? ¿No le parece familiar esa frase? El año de mi enfermedad. Si yo me acuerdo el año en que me operé de cáncer, óigame, ¿por qué va a poner la enfermedad como referencia en su vida? Ponga como referencia las bendiciones. Entonces es importante, este tema tiene una importancia capital en nuestra vida espiritual. De tener que nosotros tomar una decisión. No vamos a llamar conforme lo malo que nos está pasando a nuestra vida, a cada año. Llamémosle en términos de esperanza, de fe, de optimismo, de confianza en Dios, y no en términos de lo malo que nos está pasando. Entonces, partiendo de este tremendo ejemplo que vemos, yo quiero introducir esta pregunta entonces, y es ¿por qué llamar las cosas y los eventos de nuestras vidas con palabras de fe, en vez de llamarlas con palabras y con nombres desesperanzados? El año de mi enfermedad, el año que perdí el trabajo, el año de mi divorcio. ¿Por qué llamarlo así? ¿Por qué mejor no llamar
todos estos eventos de nuestras vidas con palabras de fe. ¿Por qué hacerlo así? ¿Por qué es importante? Atención a las siguientes respuestas. Es importante llamar las cosas y eventos con palabras de fe, número uno, porque esto no es locura hacerlo así, sino que es activación de la fe en Dios. ¿Qué dice la Biblia? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo espero sanidad, entonces hablo en términos de salud. Si yo espero liberación, entonces hablo en términos redentores. Si yo espero provisión de Dios, hablo en esos términos también. Entonces, eso es activación de la fe. Cualquiera diría, esa es una locura, pastor. Si es el año de mi enfermedad, ¿cómo quiere que lo llame? Si es el año que me despidieron del trabajo, ¿cómo quiere usted que lo llame? Si es el año en que tuve esa tremenda pérdida, ¿cómo quiere que lo llame? Si fue el año de mi divorcio, ¿cómo quiere que lo llame? Llámalo en términos de fe. Haz una activación de tu fe. Llámalo el año de mi siguiente capítulo. Llámalo el año de mi siguiente temporada en Dios. Llámalo el año en que Dios restauró mi vida, comenzó un proceso de restauración. ¿Cuántas restauraciones comienzan en pérdida? Muchas, muchísimas. Entonces no es una locura. Es cuando tú llamas a los eventos que van marcando tu vida, tu historia, cuando tú los llamas con frases de fe, con palabras de fe, de aliento, de esperanza, tú estás activando fe. Pero si los llamas con palabras negativas, nefastas, palabras patéticas, entonces, ¿cómo puedes esperar milagros? ¿Cómo puedes esperar bendición? Mira cómo el profeta llamó el año de nuestro cautiverio. No hagas lo mismo con tu vida. Tiene que ser el año del Señor, el año de la esperanza, el año de las nuevas cosas en Dios. Segunda respuesta, segundo criterio, ¿por qué llamar las cosas y los eventos con palabras de fe? Porque es cambiar la atmósfera mental, espiritual y aún física, lo cual prepara milagros. Es una preparación, es una anticipación. Tú preparas cuando dices, este es mi año de bendición. Tú preparas la atmósfera mental tuya. No estás pensando en términos de derrota cuando hables así. No estás pensando en términos de pérdidas, de fracaso, de enfermedad, de pobreza cuando hablas así. Que entonces creas otro ambiente, otra atmósfera en tus pensamientos. Pero no solo en tus pensamientos también. También eso es un cambio en la atmósfera espiritual que te rodea. En tu casa, en tu trabajo, en los lugares donde vas. Si tú eres una persona que habla de fe todo el tiempo. No habla en términos negativos. Mírenme lo que me está pasando, pastor. Mi vida es un fracaso. Mi vida es un fiasco. Estoy enfermo, me voy a morir. De esta no me levanto. Cambia tu léxico. Cambia tu manera de hablar. Y entonces con eso vas a modificar la atmósfera mental, la atmósfera espiritual y aún la atmósfera física también, porque los ambientes físicos responden a nuestra condición espiritual. Eso es así. Nosotros podemos transferir opresión a nuestro ambiente. Ambiente de trabajo, ambiente de hogar, etc. Podemos transferir una mala atmósfera, opresión. Por eso es importante entonces llamar en términos de palabras de fe las cosas que van pasando a nuestro alrededor. No todo es bueno. Hay situaciones adversas, claro que las hay. No todo es fácil, no todo es favorable, pero nosotros seguimos hablando que es el año de restauración, el año de provisión, el año de sanidad, el año de liberación. Es importante hacerlo así. Tercer criterio, ¿por qué llamar las cosas y los eventos con palabras de fe? Porque eso es modificar en lo espiritual la ruta de las tendencias y la ruta de los pronósticos. Si yo voy y me hago un examen previo para visitar a un médico, yo hablo con palabras de fe sobre eso. Yo no voy a decir, yo sé que aquí lo que me van a decir es algo muy malo. No. En el nombre del Señor yo declaro buenos resultados.
En el nombre del Señor yo declaro buena noticia para mí. Problemas en tu matrimonio, ¿por qué no declaras la buena noticia de Dios? ¿Te das cuenta? Modifica tendencias que las hay. Hay tendencias a enfermarse, hay tendencias al empobrecimiento, hay tendencia a ciertos fracasos, pero tú no le vas a poner leña al fuego, ¿no es cierto? Si hay ciertas tendencias que tú has visto en tu vida, en tu historia, o en la historia de tu familia, o si son pronósticos, quizá ya no tendencias, pero pronósticos de enfermedad, de fracaso, de pobreza, de rupturas, tú tienes que modificar esa tendencia. Tú tienes que modificar ese pronóstico. Yo tengo en una de mis camisas un pensamiento y es este: nosotros no nos movemos por pronósticos, nos movemos por promesas. Eso es lo que mueve nuestras vidas. Entonces, tú no puedes tener un pie en un lado y otro en otro. Tú tienes que tener ambos pies en un solo espacio. Si estás en pronósticos, pues es lo que tendrás. Si estás en las tendencias no solo familiares o de lo que ya mencioné, tendencias de la época, tendencias de la temporada. Si tú quieres quedarte ahí, quédate. Yo no, yo me paso al lado de las promesas. Entonces, hay que hablar de esa manera, conforme a la palabra de Dios, conforme a sus promesas, y eso modifica, insisto, en lo espiritual, la ruta de las tendencias, las inclinaciones, los pronósticos. En cierta manera, eso cambia toda la situación, ¿no te parece? Y en cuarto lugar, ¿por qué llamar las cosas y los eventos con palabras de fe? Porque eso es asociarnos con Dios en la transformación de escenarios de vida. El Dios de la Biblia es un Dios de toda transformación. Él tomó una vasija quebrada e hizo una mejor. Él tomó unos pocos pececillos y unos panes y alimentó a una multitud. Él sanó al enfermo, al leproso. ¿Te das cuenta? De la mano con Jesús nosotros podemos cambiar escenarios de vida. Pero ¿cómo puedes tú querer cambiar un escenario de vida para mejorarlo si comenzando con tu boca ahí no funciona la cosa bien? Porque tu boca no está acompañando la palabra de Dios. Porque tu boca no está acompañando la promesa de Dios. Entonces tú tienes que obligar a tu boca, óyelo bien, obligar a tu boca a decir lo correcto, a interpretar lo correcto, a expresar, a activar lo correcto en Dios. Y eso solo se hace en la base de la fe y en la base de las palabras, de las promesas de Dios. Pues leía de inicio de Ezequiel capítulo 40, verso 1, sintomático este texto. Dice, en el año 25 de nuestro cautiverio. ¿Cómo llamas a tu año? Eso es lo que estás haciendo tú. Sigue diciendo al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años, después de que la ciudad fue conquistada. ¿Sabe? Es la gente que ellos mismos crean un marco de referencia negativo. Porque en vez del año de nuestro cautiverio, puede ser el año próximo a nuestra redención. En vez de decir después de que la ciudad fue conquistada, después de que la ciudad, o cerca de que la ciudad sea redimida, sea liberada. Lo mismo con tu vida, con tus problemas. Pero este es un claro ejemplo de que a veces le llamamos mal las cosas que tienen que ver con nuestra vida, acontecimientos, eventos, sucesos. Hay que aprender a llamar las cosas en términos de fe, los eventos y todo lo que pasa alrededor nuestro. Partiendo de esta escritura hice una sola pregunta: ¿por qué llamar las cosas y los eventos de nuestras vidas en términos de fe, con palabras de fe, con nombres de fe? Por 4 razones esenciales. 1, porque es activación de la fe. No es locura, es activación de la fe. La fe sin obras es muerta. No puedes estar creyendo y tú con la boca contradiciéndote. 2,
porque es cambiar la atmósfera mental, espiritual y física alrededor de tu vida y de tu persona, lo cual prepara milagros. 3, porque es modificar en lo espiritual la ruta que están siguiendo las tendencias y los pronósticos en tu vida, en tu historia. Y 4, porque es asociarte con Dios en la transformación de escenarios en tu vida. Así es que vale la pena usar los mejores nombres y palabras de fe para describir lo que nos está pasando. No es el año de tu enfermedad, es el año de tu sanidad. No es el año de tu empobrecimiento, es el año de tu provisión. No es el año de tu pérdida, es el año de tu ganancia y de tu recuperación. ¿Te das cuenta? Cambia tu manera de hablar y vas a ver cómo cambia la atmósfera. Y no solo la atmósfera, sino los acontecimientos en tu vida serán otros. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo le llamas a este año? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.